Una noche de octubre de 1938, miles de oyentes creyeron que una invasión marciana estaba ocurriendo en Estados Unidos. Lo que empezó como un radioteatro se presentó como un informe en vivo, y muchas personas, acostumbradas a confiar en la radio como su principal fuente de noticias, escucharon pánico en tiempo real. Primero, la radio se había convertido en la televisión de aquel entonces, familias reunidas alrededor del aparato, voces que sonaban autoritarias y reportes que parecían reales. Luego, el 30 de octubre, un programa dramatizó una invasión extraterrestre con interrupciones de noticias y reporteros en el lugar. Para muchos oyentes, la ficción se volvió noticia. Como ejemplo cotidiano, vecinos llamando a la policía, gente saliendo a la calle pensando que debían huir, y líneas telefónicas colapsadas porque nadie sabía que era verdad. ¿Por qué ocurrió? Porque la forma importa más que el contenido. Si algo suena como noticia, mucha gente lo asume así. También influyeron el miedo de la época y la velocidad de la transmisión en vivo. No había manera fácil de pausar, buscar o verificar en otro canal. Aunque investigaciones posteriores muestran que el pánico fue en parte exagerado por la prensa, sí hubo reacciones reales y lecciones útiles. Te voy a contar, en orden claro y con ejemplos reales, qué pasó antes, durante y después de esa noche, porque la gente creyó y qué nos enseña hoy sobre la desinformación, con una pizca de humor para que no te dé miedo escuchar la radio. Porque entender aquello es entender cómo una voz puede mover a una multitud, y cómo no acabar huyendo por una historia a la hora de la cena. Contexto histórico y tecnológico de la radio en 1938. La radio ya era el medio dominante en Estados Unidos en 1938, presente en la mayoría de los hogares y escuchada en tiendas, fábricas y cafés. Su papel no era solo entretener, informaba, marcaba rutinas y daba credibilidad. Las familias se reunían alrededor del receptor para escuchar programas dramáticos, seriales y boletines de noticias. Era el equivalente de hoy a ver la televisión en horario estelar, pero sin imagen. Las grandes cadenas nacionales como NBC y CBS conectaban emisoras locales para distribuir programas en vivo a todo el país, lo que multiplicaba el alcance de cualquier emisión. Tecnológicamente, la radio funcionaba de manera bastante directa y sencilla de entender. Una voz se transformaba en señales eléctricas que viajaban por aire gracias a un transmisor. Luego un receptor las convertía otra vez en sonido. La mayoría de las emisiones eran en AM, que permite cubrir grandes distancias pero es sensible a interferencias. Eso significa que un mismo programa podía escucharse a cientos de kilómetros, aunque a veces con crujidos. Los aparatos domésticos usaban tubos de vacío y parlantes grandes. Eran robustos, algo ruidosos y olían a veces a electricidad caliente. Por otro lado, las emisiones solían ser en vivo. Músicos, actores y efectos sonoros se producían en tiempo real, lo que aumentaba la sensación de inmediatez y verosimilitud. La forma en que se presentaba la información también fue crucial. Los programas dramáticos a menudo incluían interrupciones simuladas, reportes de corresponsales y efectos que imitaban la realidad, pasos, motores, sirenas. Un ejemplo claro es el uso de boletines, al estilo noticiero, dentro de una hora, recurso empleado por directores y guionistas para ritmo. Además, no existía el zapping instantáneo ni redes sociales donde contrastar una noticia. Si el tono y la voz sonaban oficiales, muchos oyentes asumían que era verdad. En la práctica, eso implicaba que una dramatización podía mezclarse con noticias reales en la mente del público sin una separación clara. El contexto social y político también jugó su parte. La década traía inquietudes internacionales y económicos que hacían a la gente más receptiva a noticias alarmantes. La confianza en la radio como fuente legítima y la ausencia de verificación inmediata generaron un caldo de cultivo perfecto para reacciones impulsivas, llamadas a comisarías, consultas a vecinos, e incluso desplazamientos hacia lo que se creía eran zonas seguras. Todo esto muestra que no fue solo una broma técnica, fue la intersección entre una tecnología poderosa, formatos muy convincentes y una sociedad que dependía profundamente de las ondas hertzianas para orientarse. Y sí, era tan fácil asustar a la audiencia como lo es hoy lanzar un meme viral, pero con menos emojis y más parlantes grandes. El proyecto Mercury Theatre y Orson Welles. En la noche del 30 de octubre de 1938 la radio transmitió una dramatización que heló la piel a más de uno. El grupo teatral dirigido por Orson Welles, conocido por llevar el nombre Mercury Theatre, convirtió una novela de ciencia ficción en un formato de noticiero interrumpido. El guión, adaptado por Howard Koch, presentaba informes y testimonios ficticios que sonaban exactamente como si fueran reales. Welles no solo dirigía, también actuó con voz grave y urgente, encarnando al científico principal, y la emisión se transmitió por la cadena nacional, lo que amplificó su alcance. La mezcla fue simple, una narración creíble, efectos sonoros bien colocados y silencios dramáticos. Funcionó sorprendentemente bien. La emisión fue diseñada para parecer un boletín de última hora. Primero hubo música y anuncios típicos de cualquier programa.
Luego vinieron interrupciones, con reportes de corresponsales y descripciones detalladas de explosiones y evacuaciones. Algunos oyentes sintonizaron tarde y se perdieron la introducción que aclaraba que todo era una dramatización. Resultado: confusión. Voces impostadas, sonidos de vehículos y un locutor serio dieron la impresión de que algo real estaba sucediendo. Es un buen ejemplo de cómo el contexto altera la interpretación. En la vida real, si alguien grita "fuego" en un teatro, la gente reacciona. Aquí pasó algo parecido, pero a través de bocinas y altavoces. La reacción pública fue variada y a veces exagerada por la prensa. Hubo llamadas a estaciones de policía, mensajes alarmados y personas que salieron a la calle buscando explicaciones. Algunas iglesias organizaron oraciones colectivas ante el rumor de una amenaza masiva. Al mismo tiempo, investigaciones posteriores mostraron que el pánico masivo no afectó a toda la nación como los periódicos sensacionalistas aseguraron. La alarma fue real en ciertos lugares y mínima en otros. Este contraste entre percepción y realidad ilustra otra lección: cuando los medios actúan con tono de emergencia, muchos lo toman en serio, aunque detrás solo haya un equipo de actores. Las consecuencias para Wells y el Mercury Theatre fueron a la vez críticas y beneficiosas. Wells ofreció disculpas públicas y tuvo que defender su trabajo ante la opinión pública, pero su fama también creció. La gente empezó a preguntarse quién era capaz de producir algo tan convincente. El incidente dejó enseñanzas prácticas sobre responsabilidad en los medios y sobre la facilidad con la que una narración bien construida puede provocar reacciones reales. Y, con algo de humor, quedó comprobado que la atadura del altavoz es más poderosa que cualquier efecto especial. Sin un aviso claro, muchas personas prefieren creer en marcianos antes que en un simple drama radial. Formato del programa: realismo y formato noticioso. La emisión se estructuró para parecer un conjunto de noticias encadenadas, con interrupciones breves que imitaban los boletines de última hora. Desde el primer momento se usaron voces que hablaban con un tono serio y directo, igual que en los noticieros reales, y se intercalaron avisos como si corresponsales en distintas ciudades estuvieran informando en vivo. Esta mezcla de elementos, voces de reportero, anuncios desde estudios distintos y efectos que sugieren actividad en la calle, crea la sensación de que lo que se escucha es verificado y oficial. En términos sencillos, el realismo es la habilidad de hacer creer que algo ficticio es verdadero. Es como cuando una película está tan bien hecha que olvidas que estás viendo actores. Primero se rompió la continuidad habitual del programa con lo que parecía un boletín urgente. Luego vinieron testimonios en primera persona y reportes de corresponsales, que describían escenas concretas, con detalles de sonidos y movimientos. Después se introdujeron supuestas declaraciones de autoridades y órdenes de evacuación, todo narrado como si fuera información comprobada. Finalmente, cuando el conjunto de boletines se repitió y se escucharon más reportes desde distintos puntos, la sensación de verosimilitud se intensificó. Esta progresión, paso a paso, es clave para entender cómo la estructura noticiosa convierte una ficción en una experiencia que suena real para quien la recibe. Técnicas concretas usadas: interrupciones repentinas que rompen la rutina auditiva, voces con timbres graves y pausas calculadas, uso del lenguaje periodístico, por ejemplo, fuentes oficiales, o corresponsal en la escena, que suena fiable, y efectos sonoros que simulan sirenas, motores o explosiones. Un ejemplo cotidiano: cuando en la radio escuchas de pronto, interrumpimos la programación, y luego oyes a un reportero describiendo una calle llena de gente, tu cerebro baja la guardia y asume que se trata de un suceso real. Si además se usan términos técnicos, conviene explicarlos en palabras simples. Por ejemplo, evacuación significa que a las personas se les pide salir de un lugar por seguridad, y corresponsal es simplemente el periodista que informa desde otro sitio. La confianza en el formato noticioso también proviene de expectativas sociales. La gente está acostumbrada a aceptar los boletines como mensajes verificados. Cuando esos boletines incluyen detalles concretos, lugares, reacciones de autoridades, instrucciones prácticas, la credibilidad aumenta. A eso se suma el factor humano. La manera en que un locutor habla puede transmitir urgencia o calma, y eso modifica la reacción del público. En resumen, el realismo en formato noticioso actúa como un disfraz muy eficaz para la ficción. Si el maquillaje es perfecto, la broma se convierte en alarma. Y como dato curioso y con un poco de humor, nunca subestimes a un micrófono bien peinado. Tiene poderes persuasivos. La transmisión de La Guerra de los Mundos. Durante la emisión de un programa de radio, oyentes que sintonizaron tarde escucharon lo que parecían ser boletines noticiosos sobre extraños impactos de meteoritos y columnas de humo en Nueva Jersey. Fue una adaptación de la novela de H. G. Wells presentada por el Mercury Theatre en la cadena CBS. Orson Welles actuó como narrador y la puesta en escena imitó deliberadamente el formato de noticiero en vivo. Muchos no oyeron la aclaración inicial que avisaba que se trataba de una dramatización, y la mezcla de música interrumpida por informes de última hora creó una sensación de urgencia real.
El truco funcionó demasiado bien. La radio, medio inmediato y familiar, ofrecía una imagen sonora tan convincente que algunos oyentes asumieron que lo que escuchaban estaba ocurriendo en ese momento. La transmisión siguió una progresión diseñada para aumentar la tensión. Al principio hubo un programa musical, luego vinieron sucesos inexplicables reportados como noticias locales, después informaron sobre daños y evacuaciones, y finalmente aparecieron relatos de ataques y respuesta militar. El ritmo y las voces de los locutores simulaban corresponsales en el lugar, incluso se recrearon declaraciones de autoridades y escenas caóticas. Personas que escuchaban fragmentos fuera de contexto creyeron que las autoridades estaban contestando llamadas y que la situación era real. Algunos llamaron a la policía, otros salieron a la calle o se dirigieron a sus familiares. Hay anécdotas de quienes condujeron buscando refugio, y de radios que fueron apagadas de golpe por el susto. Las consecuencias reales fueron mixtas y han sido objeto de análisis. Hubo pánico en ciertos grupos, pero investigaciones posteriores muestran que la magnitud del caos fue menor de lo que la prensa sensacionalista reportó inicialmente. Los periódicos competidores explotaron la historia para criticar a la radio, lo que amplificó la percepción pública del desastre. Además, la Comisión Federal de Comunicaciones recibió quejas y el creador enfrentó un fuerte escrutinio. En términos prácticos, la experiencia llevó a que las emisoras aprendieran a aclarar con más fuerza cuando un programa era ficción y a poner avisos más evidentes, casi como cuando hoy los medios repiten, esto es una dramatización, para evitar sustos indeseados. El episodio dejó lecciones útiles sobre cómo la presentación puede transformar la realidad percibida. El formato importa tanto como el contenido. Si colocas un suceso dentro de boletines, la mente lo procesa como urgente. Como ejemplo contemporáneo, piensa en las alertas falsas que circulan por redes sociales y que provocan reacciones rápidas y desordenadas. La tecnología cambia, pero la psicología humana no tanto. Al final, la mezcla de talento dramatúrgico, formato radiofónico realista y la falta de advertencias claras creó una tormenta perfecta de confusión y provocó más de una anécdota para contar con una sonrisa después del susto. Técnicas dramáticas que simularon un ataque real. La famosa transmisión de Orson Welles recreó un ataque con técnicas que imitaban exactamente la estructura y el tono del noticiero, lo que la hizo sonar creíble desde el primer segundo. En lugar de presentar la historia como una obra de teatro común, se intercalaron boletines de noticias reales, voces de reporteros en directo y avisos oficiales, creando la ilusión de que los hechos ocurrían en tiempo real. El formato fue clave. Cuando algo suena como noticia, muchos oyentes asumen que es verdad. Se usaron informes en vivo ficticios que citaban lugares concretos y describían acciones precisas, edificios en llamas, columnas de gente huyendo, vehículos militares en las calles. Los actores cambiaban al estilo de la locución periodística, con tonos cortantes y pausas dramáticas que imitaban a corresponsales. Además, se añadieron efectos sonoros realistas, sirenas, explosiones, motores de vehículos, para generar sensación de presencia física. Todo ello funcionó como una película en la cabeza del oyente, pero sin imagen, y esa ausencia obligaba a completar el cuadro con imaginación, a menudo acelerando el pánico. Otra técnica poderosa fue la interrupción del programa musical habitual con informes de última hora. Al romper una rutina auditiva, la emisión rompía la expectativa y obligaba a prestar atención. También se usaron voces de autoridad, anuncios de supuestas autoridades locales, órdenes de evacuación y un lenguaje administrativo que muchos asocian con veracidad. Pequeños detalles, como nombres de estaciones de policía o universidades reales y la imitación de llamadas telefónicas de oyentes, aumentaron la sensación de autenticidad. El silencio calculado después de un informe, un compás sin sonido, funcionó como un golpe, sugiere destrucción y obliga a imaginártelo todo. La progresión narrativa sumó otra capa de verosimilitud, un primer boletín que sugiere algo extraño, seguido de reportes escalonados que aumentan la alarma, para culminar en declaraciones de medidas militares y evacuaciones. Esa cronología, simple y ascendente, reproduce el modo en que la gente espera que se desarrollen las noticias reales. Además, el hecho de que algunos oyentes se incorporaran a la emisión tarde y se perdieran las aclaraciones ayuda a que la confusión se propagara. Los periódicos de la época informaron sobre reacciones de pánico, aunque estudios posteriores matizaron cuánto fue verdadero y cuánto fue exageración mediática. La lección es clara: cuando la forma de una noticia se imita con precisión, la credulidad aumenta. Hoy esas técnicas siguen siendo relevantes. Los simulacros, los boletines interrumpidos y los efectos sonoros siguen usándose en cine y radio, y en manos poco responsables pueden confundir. Como consejo práctico, basta con recordar que si una emisión suena exactamente igual que un noticiero, conviene verificar con otra fuente antes de salir corriendo, o de culpar a los marcianos. La credulidad del público y la confianza en la radio. La radio era la fuente principal de información y entretenimiento para millones de personas, y esa posición convirtió a las emisoras en voces con autoridad casi incontestable.
Muchas familias cenaban escuchando el aparato en la sala, el locutor hablaba y la gente creía que hablaba en nombre de la realidad. Un ejemplo claro fue una dramatización radiofónica que se presentó como una serie de boletines informativos, con voces que imitaban corresponsales en el lugar de los hechos y relatos en tono urgido. Aunque al inicio se indicó que se trataba de ficción, buena parte de la audiencia no escuchó la introducción o la pasó por alto, y recibió el programa como noticia verdadera. La forma en que se presentó la información fue clave. Reportajes fragmentados, interrupciones que imitaban conexiones en directo y descripciones detalladas hacen que la transmisión pareciera auténtica. Cuando un medio actúa como si estuviera cubriendo un suceso real, con entrevistas, testimonios y corresponsales, es fácil que el oyente junte las piezas y asuma que lo escucha es cierto. Además, la radio tenía la ventaja de la inmediatez. La voz llega directa y sin intermediarios, y la entonación transmite certeza. Todo eso contribuye a que la gente no cuestione el contenido, lo acepta. El factor social también jugó un papel importante. La confianza en la radio no era solo personal sino colectiva. Si otros en el vecindario estaban alarmados o llamaban a la policía, la reacción se multiplicaba. Hay relatos de oyentes que, convencidos por la narración, llamaron a estaciones de policía, a amigos y a familiares para advertirles. En esos momentos la credulidad se alimenta de la verificación social. Si otros creen, uno tiende a creer también, y se crea un efecto de bola de nieve. Así, lo que empezó como una pieza dramatizada pasó a convertirse en una sensación compartida de urgencia. También influyeron limitaciones prácticas, no existían redes sociales ni internet para contrastar la información al instante, y la televisión todavía no era una fuente masiva. Por eso, cuando se oyó un boletín alarmante, pocas opciones había para confirmar rápidamente su veracidad. En consecuencia, mucha gente actuó basándose en la información disponible, cerró ventanas, llamó a familiares, salió a la calle en busca de noticias. Pequeños gestos de desconfianza, como sintonizar otra emisora, no fueron suficientes para detener el pánico creciente en comunidades enteras. La responsabilidad editorial y la credibilidad institucional quedaron también bajo la lupa. Tras el episodio, surgieron debates sobre la necesidad de avisos claros en programas dramáticos y sobre cómo las emisoras deberían manejar el equilibrio entre creatividad y seguridad pública. Algunas emisoras recibieron críticas severas por no haber separado con más claridad la ficción de la noticia, otras defendieron su libertad artística. En cualquier caso, la lección práctica fue clara, la confianza del público puede transformarse en riesgo si el medio utiliza formatos periodísticos para contar historias ficticias. En resumen, la mezcla de autoridad de la radio, el formato realista de la dramatización, la falta de medios alternativos para verificar la información y la reacción en cadena de la comunidad creó una tormenta perfecta. Poco a poco se comprendió que la credulidad no es solo un defecto individual, es un fenómeno social que se alimenta de confianza mal dirigida. Y si alguien pensó entonces en desconectar la radio por un rato, probablemente fue la decisión más sensata de la noche. Reacciones inmediatas, pánico, evacuaciones y llamadas. Al difundirse por la radio un boletín con lenguaje urgente y voces que simulaban corresponsales, muchos oyentes interpretaron la información como real y la primera reacción fue de confusión y miedo. Algunos interrumpieron lo que estaban haciendo y subieron el volumen para escuchar mejor. Otros salieron a la puerta o a la calle buscando señales visuales de lo que se había anunciado. Fue un instante de incertidumbre colectiva, como cuando un trueno suena demasiado cerca, todos se quedan atentos y el pulso se acelera. Las líneas telefónicas se vieron desbordadas en cuestión de minutos. Personas llamaron a la policía, a las estaciones de radio y a familiares para confirmar lo que habían oído. Las comisarías recibieron preguntas nerviosas pidiendo instrucciones, los operadores hicieron su mejor esfuerzo mientras intentaban separar las llamadas de emergencia reales del pánico general. En paralelo, las propias emisoras fueron invadidas por oyentes que exigían explicaciones y por empleados que llamaban desde casa para enterarse de lo mismo. Fue un caos comunicativo donde todos buscaban una voz autorizada que dijera, tranquilos, no pasa nada. La necesidad de moverse y ponerse a salvo llevó a evacuaciones improvisadas y a escenas de prisa. Familias que cerraron puertas, personas que agarraron a los niños y las mascotas y se dirigieron a lugares que creían más seguros. En algunos vecindarios la gente se reunió en esquinas o en iglesias cercanas buscando compañía y confirmación mutua de que aquello no era real. Muchas veces la evacuación no siguió un plan organizado, sino gestos íntimos, bajar al sótano, subirse al coche o pedir refugio en la casa de un vecino. La ansiedad puede empujar actos prácticos y, a veces, absurdos. Hubo quien se llevó la radio consigo para seguir escuchando, por si acaso, mientras huía. Mientras tanto, autoridades y emisoras intentaron frenar el pánico usando los mismos medios que lo habían provocado, la radio y el teléfono. Algunas estaciones interrumpieron su programación para aclarar la situación, y las policías locales hicieron rondas para tranquilizar a la población cuando pudieron. No siempre fue suficiente, la velocidad con la que las noticias corrían por palabra hablada y por línea telefónica superó la capacidad de respuesta inmediata.
Al final, lo más repetido en esas primeras horas fue la búsqueda de una voz confiable que dijera algo simple y eficaz: mantengan la calma. Un consejo viejo y práctico, que funciona mejor cuando no se oye otra cosa que ruido de fondo y chismes alarmistas. Informes periodísticos que amplificaron el miedo. La reacción de la prensa escrita fue inmediata y, en muchos casos, más dramática que los hechos mismos. Tras la transmisión dramatizada que confundió a parte del público, varios diarios publicaron titulares llamativos y relatos de testigos que parecían sacados de una novela. Algunos periódicos, compitiendo por la primicia, reprodujeron fragmentos del guión como si fueran noticias reales y colocaron en primera página descripciones emocionales de supuestas estampidas y llamadas desesperadas a las comisarías. El resultado: la historia circuló amplificada por la tinta, no solo por las ondas. Los corresponsales y editores, presionados por plazos y por la rivalidad con la radio, tomaron atajo. En cuestión de horas llegaron a las reacciones telegramas y notas de agencias que mezclaban rumores con testimonios. Por ejemplo, crónicas locales relataban cines evacuados y vecinos huyendo a la carretera. Otras, más cautelosas, describían escenas mucho menos caóticas. Algunos periodistas publicaron declaraciones de oyentes asustados sin comprobar su veracidad, y eso hizo que la alarma se extendiera a zonas donde casi no hubo reacción. Todo se movió rápido, demasiado, quizá. Al día siguiente vinieron las editoriales furiosas y las columnas que pedían responsabilidad. Muchos diarios aprovecharon la ocasión para desacreditar la radio como competencia y reclamar regulación, con tonos moralizadores que alimentaron aún más el temor público. No faltaron declaraciones en las que se culpaba la irresponsabilidad de los locutores y se exigía mano dura. El contraste entre la furia de los titulares y la calma de barrios enteros que no habían sufrido nada real era tal que uno podría pensar que la tinta tenía más imaginación que la realidad. Finalmente, la prensa también tuvo que corregir sus propios excesos. En numerosos casos se publicaron rectificaciones y notas aclaratorias, aunque esas correcciones no siempre tuvieron el mismo alcance que los primeros titulares sensacionalistas. A largo plazo, la experiencia dejó lecciones claras. La rapidez vende, pero la verificación evita pánicos innecesarios. Y para quien crea que la prensa solo exageró por accidente, hay una verdad sencilla y algo irónica: en la competencia por la atención, algunos periódicos se convirtieron en megáfonos que amplificaron el miedo en vez de apagarlo. Alcance real del pánico, datos y exageraciones. Los datos disponibles muestran una mezcla de hechos medibles y relatos exagerados. Un estudio famoso realizado poco después del suceso por Harley Cantrell, psicólogo de Princeton, estimó cuántas personas escucharon el programa y cuántas se alarmaron. Según su trabajo, alrededor de 6 millones habrían escuchado alguna parte de la emisión. De esos, aproximadamente 1,7 millones se sintieron alarmados y cerca de 1,2 millones habrían tomado alguna acción defensiva, como llamar a la policía, salir a la calle o acudir a familiares. Esos números han sido citados una y otra vez como la base cuantitativa del supuesto pánico masivo, y ofrecen un punto de partida concreto para entender la magnitud del fenómeno. En el momento inmediato, los relatos más visibles provinieron de periódicos y testimonios locales, llamadas a comisarías, reportes de oyentes que dejaron sus casas o encendieron radios para buscar confirmación, y titulares sensacionalistas que hablaban de pánico generalizado. Sin embargo, muchos de esos relatos eran anecdóticos y tendían a amplificarse en la prensa. Los periódicos tenían un interés económico en desacreditar la radio. Era competencia directa por la audiencia y la publicidad, por lo que los reportes más dramáticos funcionaban bien editorialmente. En otras palabras, si la radio era la matrona nueva del vecindario mediático, los diarios salieron a decir que la señora nueva también era histriónica. Después vino el escrutinio académico y la crítica metodológica. El estudio de Cantrell, aunque pionero, usó encuestas telefónicas y relatos posteriores que podían estar sesgados por la memoria de los entrevistados o por la manera en que se formularon las preguntas. Investigadores posteriores señalaron problemas como la selección no aleatoria de entrevistados, el recuerdo influido por la cobertura de prensa y la mala distinción entre temor momentáneo y pánico organizado. Cuando los historiadores revisaron registros de emisoras, cuadernos de programación y encuestas de audiencia, encontraron que la reacción masiva como tal era menos generalizada de lo que parecían indicar los titulares. Hubo alarmas reales en ciertos lugares, pero no un colapso social en cadena. Hoy, la interpretación más equilibrada dice que existió un grupo significativo de oyentes que se asustó y actuó, pero que la noción de un país entero sumido en pánico es una exageración surgida de la combinación de anécdotas, intereses mediáticos y métodos de encuesta imperfectos. Como ejemplo práctico, se pueden comparar dos relatos. En una ciudad pequeña algunas personas llamaron a la policía y las estaciones recibieron centenares de llamadas. En cambio, en distritos con oyentes habituales de radio dramática mucha gente reconoció el formato y no cambió su rutina. Esa divergencia ilustra cómo el mismo evento puede producir reacciones muy distintas según contexto social y exposición previa.
Al final, el alcance real del pánico se entiende mejor si se piensa en términos proporcionales y locales, no en una catástrofe homogénea a nivel nacional. Hubo alarma y hubo acciones concretas por parte de varias decenas o cientos de miles de oyentes en distintos grados, pero muchos otros simplemente lo tomaron como entretenimiento o lo comprobaron con tranquilidad. Y, para cerrar con un toque de humor, no fue que toda la nación sacara linternas y fusiles, sino que algunos vecinos sacaron más bien el teléfono para preguntar si alguien quería escuchar el resto del programa en conjunto. Mitos populares frente a investigaciones posteriores. El célebre programa radial que dramatizó una invasión extraterrestre dejó tras de sí una nube de mitos que, con el tiempo, fueron puestos a prueba por diversas investigaciones. Al principio circularon afirmaciones contundentes, que la mitad del país había entrado en pánico, que hubo estampidas en las calles, suicidios y colapsos masivos. La prensa de la época amplificó muchas de esas historias, en parte porque competía con la radio por la atención del público. Algunos informes decían que la gente llamó a la policía por horas. Eso sí ocurrió, pero no en la magnitud apocalíptica que se llegó a publicar. Investigadores serios analizaron luego qué había pasado realmente buscando respuestas en encuestas y testimonios directos. Hadley Cantrell realizó un estudio conocido donde entrevistó a oyentes para saber cómo reaccionaron. Algunos creyeron el programa y se asustaron, otros comprendieron que era ficción, y muchos simplemente cambiaron de emisora. Cantrell apuntó que el grado de alarma dependía de factores cotidianos como el nivel de confianza en la radio, la educación y si la persona escuchó la emisión desde el principio o entró a mitad de la misma. En palabras sencillas, no todos escucharon lo mismo ni reaccionaron igual. Con el paso del tiempo llegaron reevaluaciones que matizaron la imagen del pánico masivo. Historiadores de medios y estudiosos del periodismo han señalado que los periódicos tenían interés en exagerar los hechos para desacreditar a la radio, que les robaba lectores y anunciantes. Además, las cifras de audiencia resultaron ser menores de lo que algunos artículos afirmaban. En otras palabras, hubo confusión, sí, pero muchas historias llegaron a convertirse en leyenda urbana porque vendían más en la portada de un diario. Un ejemplo práctico, una comisaría pudo recibir decenas de llamadas alarmadas, pero eso no equivale a una ciudad paralizada, es la diferencia entre escuchar un grito y ver una estampida. Otras investigaciones también mostraron variaciones según el lugar y la situación social. En barrios donde la gente confiaba mucho en la emisora local, la reacción fue más intensa. En familias que cenaban y tenían la radio de fondo, la mayoría pronto identificó el formato dramático y siguió con su rutina. Esto nos enseña algo sencillo, el contexto importa. Además, los estudios posteriores emplearon métodos más cuidadosos y fuentes más diversas, entrevistas, registros de llamadas y análisis de prensa, para reconstruir lo ocurrido sin fiarse de la primera noticia sensacionalista. Al final la realidad quedó más cerca de una mezcla de curiosidad, bulo y algunos episodios de miedo auténtico, que de una catástrofe colectiva. Hubo lecciones prácticas, los medios comprendieron que la verificación es clave y los reguladores empezaron a preguntarse cómo informar al público sin crear alarma. Y entre risas, se puede decir que la radio demostró su poder, capaz de encender la imaginación de multitudes y, de paso, provocar que más de uno revisara si tenía un plan de escape, o al menos si había cambiado las pilas de la linterna. El papel de la radio frente a la prensa escrita. La radio ofrecía una sensación de inmediatez que la prensa escrita no podía igualar. La voz llegaba al oído como si alguien hablara desde la calle, sin pausas para imprimir o corregir. Esa transmisión directa permitía sonidos que reforzaban la realidad, pasos, sirenas, música tensa, reportes, en vivo, que parecían ocurrir en el instante. En contraste, el periódico era un objeto que debía pasar por filtros, reacciones y plazos. Sus relatos llegaban más fríos, más pulidos y, sobre todo, podían consultarse de nuevo. Esa diferencia básica, lo efímero y teatral de la radio frente a lo permanente y elaborado del papel, creó un choque de percepciones entre oyentes y lectores. Muchos ejemplos muestran cómo ese choque funcionaba en la práctica. En una emisión dramatizada, por ejemplo, los locutores podían intercalar boletines de noticias falsos entre escenas, y algunos oyentes que sintonizaban tarde no escuchaban el aviso de dramatización. La prensa escrita, por su parte, recogía después las reacciones y las analizaba con mayor calma. Algunos periódicos publicaron crónicas que resaltaban el desconcierto, otros criticaron el método radiofónico por sensacionalista. Así nació una narrativa pública en la que la radio se veía como la herramienta que provocó alarma inmediata y el periódico como el juez que evaluaba las consecuencias desde la distancia. A nivel social la diferencia también era práctica, la radio alcanzaba hogares enteros aunque sus ocupantes fueran analfabetos o estuvieran ocupados. El periódico requería que alguien lo leyera y lo interpretara. Por eso, cuando una transmisión creaba confusión, la reacción se propagaba por conversación oral y llamadas telefónicas mucho antes de que un diario publicara su informe. Sin embargo, los periódicos tenían la ventaja de poder contextualizar, verificar fuentes y publicar rectificaciones.
Investigaciones posteriores mostraron que la idea del pánico masivo muchas veces fue amplificada por los mismos periódicos, que veían en la radio una competencia nueva y con la que había que pelear por la audiencia, es decir, parte del relato de caos respondió también a intereses comerciales y profesionales. Finalmente, esa confrontación transformó prácticas en ambos medios. Los radiodifusores aprendieron a incluir avisos claros y a separar mejor la ficción de la noticia, mientras que los periódicos adaptaron su cobertura para reaccionar más rápido y señalar cuando un evento era real. El resultado fue una especie de aprendizaje público sobre cómo consumir información. La voz podía emocionar, pero el papel ayudaba a pensar. Y si algo bueno salió de todo esto, además de las anécdotas curiosas y alguna que otra alarma falsa, fue que los oyentes empezaron a exigir transparencia, más claridad al micrófono y menos drama escénico cuando se pretende dar noticias. Un pequeño avance civilizado, con humor incluido. Ahora sabemos que una mala locución puede asustar, pero una adición a destiempo también puede vender titulares alarmistas. Respuesta gubernamental y regulación de las emisiones. La Comisión Federal de Comunicaciones supervisa las emisoras y tiene autoridad para investigar, sancionar y, en casos graves, retirar licencias si una transmisión pone en riesgo la seguridad pública. Los reguladores pueden exigir a las estaciones que conserven registros, identifiquen claramente su programación y sigan normas destinadas a evitar información falsa que cause pánico. Esta supervisión no es puramente teórica, existen mecanismos concretos para abrir expedientes y solicitar explicaciones a los responsables de una emisión. Cuando surge un episodio de alarma masiva provocado por una radio, la respuesta típica del gobierno sigue pasos claros. Primero, recopilar hechos, luego, coordinar con las emisoras y con las autoridades locales, y finalmente, imponer medidas correctivas si hace falta. Además de investigaciones formales, hay audiencias públicas y órdenes administrativas que obligan a cambiar prácticas editoriales. También se activa el sistema de alerta de emergencia, EAS, que permite al gobierno enviar mensajes prioritarios que interrumpen la programación normal para informar de amenazas reales. Se realizan pruebas periódicas de ese sistema y se trabaja con emisoras para que funcionen sin fallos en momentos críticos. Las emisoras, por su parte, tienen incentivos para autorregularse. Asociaciones del sector promueven códigos de conducta y guías para evitar presentaciones que parezcan noticias cuando no lo son. Por ejemplo, muchos programas dramatizados incluyen advertencias al inicio y aclaraciones durante la emisión para que el público no los confunda con información real. Y, además de declaraciones y disclaimers, las cadenas suelen usar retrasos en vivo para cortar contenidos problemáticos antes de que lleguen al aire. Es una solución técnica sencilla que evita muchos líos. Un poco de prudencia y un botón de cortar pueden salvar a más de un presentador de explicaciones incómodas. En lo práctico, la respuesta gubernamental también incluye capacitación y coordinación con autoridades locales. Los responsables de radiodifusión reciben formación sobre cómo verificar datos antes de transmitir alertas y cómo coordinarse con servicios de emergencia. Por último, existe un equilibrio constante entre proteger la libertad de expresión y prevenir daños, por eso las sanciones suelen combinar educación, reglas claras y, cuando es necesario, multas o sanciones administrativas. Al fin y al cabo, nadie quiere que una obra de ficción termine generando carreras al supermercado, y las reglas están ahí para mantener esa ficción en el estudio y la seguridad en la calle. Impacto en la ética y las prácticas periodísticas. La famosa dramatización transmitida por la radio expuso de forma clara fallos en la ética periodística. El uso de un formato de noticias para contar una ficción sin avisos claros confundió a una parte importante de la audiencia y mostró que los límites entre entretenimiento e información estaban demasiado difusos. Muchos oyentes creyeron que los reportes eran reales, lo que provocó un fuerte rechazo público y presión sobre las emisoras. Los hechos obligaron a periodistas, directores de radio y autoridades a preguntarse en voz alta cuál era la responsabilidad de los medios cuando su trabajo podía generar alarma social. Y, por una vez, los efectos especiales no se rieron al final de la transmisión. La reacción pública y la crítica de otros medios produjeron debates éticos intensos sobre la veracidad, la transparencia y la protección del público. Periódicos y editores cuestionaron que un programa que imitaba boletines informativos no incluyera avisos suficientes para identificarlo como ficción. También surgió la discusión sobre el deber de no causar daño, hasta qué punto la búsqueda de realismo puede justificar prácticas que confundan o asusten a la gente. En audiencias y comisiones de control se exigió a las emisoras explicar sus criterios y asumir responsabilidades, lo que empujó a una reflexión profesional seria. Como consecuencia práctica se implantaron cambios en las rutinas periodísticas y en la producción radial. Se empezó a insistir en que los programas dramáticos incluyeran advertencias iniciales y cortes claros entre noticias y entretenimiento. Las emisoras incrementaron la supervisión editorial, guiones revisados, presentadores instruidos a no improvisar como si fueran reporteros, y productores con autoridad para cortar emisiones si la cosa se salía de madre.
Además, la industria adoptó códigos de conducta y orientaciones más estrictas sobre cómo presentar información sensible. En lenguaje sencillo, se prefirió prevenir confusiones antes que explicar pánico. Un ejemplo cotidiano: hoy es raro escuchar una dramatización que no comience con un aviso tipo: este programa es una obra de ficción, porque se aprendió la lección a la mala. La lección ética sigue vigente en la era digital. Los principios que se reforzaron entonces: transparencia, separación clara entre géneros, verificación y responsabilidad editorial, se aplican ahora a transmisiones en vivo, redes sociales y alertas públicas. Las reacciones modernas dedican recursos a verificar material antes de emitirlo y a etiquetar claramente el contenido de carácter ficticio o promocional. Y aunque los creativos siguen queriendo sorprender, la práctica profesional recuerda que el oficio del periodismo incluye cuidar a la audiencia, menos marcianos ficticios y más confianza real, por favor. Lecciones sobre comunicación masiva y responsabilidad. Una emisión de radio presentada como si fuera una cadena de noticias convenció a mucha gente de que un suceso real ocurría, y eso provocó respuestas de pánico generalizadas entre los oyentes. La puesta en escena incluía interrupciones, reportes en vivo y voces con tono serio, elementos que hacen que el cerebro confíe rápidamente en la información. Además, la falta de marcas claras que indicaran que se trataba de ficción y la rapidez con la que se difundió la emisión amplificaron la confusión. Muchas personas llamaron a las autoridades o huyeron de lugares públicos tras escuchar los boletines, porque la señal sonora y el formato se parecían mucho a un noticiero auténtico. De este episodio se desprenden lecciones prácticas sobre claridad y responsabilidad. Siempre identificar contenido ficticio de forma evidente, repetir la aclaración varias veces y no enterrarla en el inicio. Un ejemplo contemporáneo muestra por qué esto importa. Cuando una alerta falsa sobre una amenaza fue enviada oficialmente a muchos teléfonos, la reacción pública fue inmediata y confusa. Las organizaciones responsables tuvieron que corregir el error públicamente y explicar sus protocolos. La diferencia entre informar y alarmar es simple en teoría, pero compleja en la práctica. Los comunicadores deben elegir la precisión sobre la rapidez cuando está en juego la seguridad pública. Otro punto clave es la verificación. Antes de difundir noticias alarmantes, medios y emisoras deberían confirmar la información con al menos 2 fuentes independientes. Esto se puede aplicar en cualquier medio, radio, televisión o redes sociales. Los sistemas de alerta modernos tienen códigos y pasos de comprobación diseñados para evitar falsos positivos. Respetar esos protocolos reduce el daño. También es útil entrenar al personal para que actúe con calma y tenga guiones preparados para correcciones rápidas. Una corrección amable, clara y repetida es a menudo más eficaz que una excusa técnica complicada. En comunicación, la calma transmite confianza. La confianza pública es frágil y cara de recuperar. Cuando una emisora o una plataforma pierde credibilidad, los oyentes no solo cuestionan esa fuente, desconfían de otras señales oficiales, lo que dificulta manejar emergencias reales. Por eso conviene establecer responsabilidades claras: quién decide salir en vivo, cómo se marcan las dramatizaciones, qué sanciones existen por negligencia. Buenas prácticas incluyen rotular contenido creativo, usar intervalos de aclaración, coordinar con autoridades antes de simular sucesos y educar al público en alfabetización mediática. Y sí, un poco de humor ayuda a recordar: mejor una broma bien marcada que un susto compartido por miles. En resumen, comunicar con cuidado salva tiempo, recursos y, sobre todo, reduce el sufrimiento innecesario. Influencia cultural y adaptaciones posteriores. Una dramatización transmitida como si fueran boletines noticiosos dejó claro que el sonido solo puede convencer tanto como una imagen bien montada. Muchas personas que sintonizaron tarde creyeron estar escuchando información real y reaccionaron en consecuencia. Ni los efectos sonoros ni la voz grave del narrador eran complejos, bastó el formato de noticia urgente para que la ficción pareciera verosímil. Los medios impresos reaccionaron con dureza y hubo llamadas a las emisoras pidiendo explicaciones, lo que puso en el centro del debate la responsabilidad de quien comunica. Ese episodio se convirtió en una herramienta cultural, profesores de comunicación lo citan en clase, guionistas lo usan como ejemplo de cómo la forma puede transformar el contenido, y los periodistas lo mencionan cuando hablan de pánico y credibilidad. Además, cambió prácticas dentro de las propias radios. Desde entonces muchas productoras insisten en colocar avisos claros cuando se trata de ficción y entrenan a su personal para evitar confusiones. En otras palabras, la lección pasó de ser anecdótica a formar parte de manuales sobre ética en los medios. En cuanto a adaptaciones, la historia original y la fama del episodio radiofónico impulsaron todo tipo de relecturas. El relato se transformó en películas, series y obras de teatro que exploraron la invasión y la reacción pública. También influyó en nuevos formatos sonoros. Algunos podcasts actuales adoptan el estilo de boletines y testimonios para crear atmósferas de realidad inventada, y programas de ficción que quieren sonar auténticos imitan conscientemente esa estructura. Incluso el recurso del formato noticioso
se filtró a películas y series que usan el estilo documental o el found footage para dar verosimilitud a lo fantástico. Hoy se recurre a ese episodio como ejemplo práctico cuando se discute desinformación y alertas falsas. Se enseña a verificar la fuente antes de compartir, y las emisoras han desarrollado procedimientos para evitar sorpresas que puedan alarmar al público. También sirve para recordar que la creatividad y la responsabilidad deben ir de la mano. Y para terminar con una sonrisa, la radio aprendió a avisar que lo que vas a oír es ficción, no una invasión, aunque a veces la ficción siga sonando demasiado convincente. Paralelismos con pánicos mediáticos contemporáneos. Un caso conocido mostró que una transmisión popular podía transformar una historia ficticia en alarma real y que la gente, al enfrentarse con noticias inquietantes, tiende a confiar más en aquello que suena convincente que en verificar por sí mismo. La secuencia suele ser la misma, una pieza de contenido impactante llega a muchas personas. Algunos oyentes o espectadores lo interpretan literalmente, los rumores se amplifican boca a boca y por los medios, y la incertidumbre provoca reacciones rápidas y desproporcionadas. Esto sucedió con la radio, hoy ocurre en plataformas diferentes. En la era digital la cronología se repite pero a mayor velocidad. Primero aparece el mensaje, un audio, un video manipulado o un texto sensacionalista, luego lo retuitean o lo reenvían, después los influencers y cuentas con muchos seguidores lo amplifican, finalmente llegan las consecuencias en la vida real, compras masivas, alarmas en centros escolares, o pánico en barrios enteros. Es un ciclo sencillo y peligroso. Y no ayuda que muchas personas asuman que si algo se comparte mucho entonces debe ser cierto. Un ejemplo cotidiano y reciente es el fenómeno de compras compulsivas ante noticias de escasez. Una ola de mensajes que anuncian falta de productos puede convertir el rumor en realidad, porque la demanda repentina vacía estantes. Otro ejemplo es la circulación de alarmas falsas o de videos sacados de contexto que hacen creer a la gente que hay violencia inminente. Las autoridades se ven obligadas a desmentir, pero el desmentido rara vez llega tan lejos como la mentira. También han surgido alertas escolares por falsos reportes de tiradores, difundidos por redes y apps de mensajería, que generan evacuaciones y pánico innecesario. Las similitudes con aquel pánico radial son claras, la confianza en el medio, la autoridad aparente del mensaje y la velocidad de difusión. Sin embargo, hay diferencias notables. Antes, una emisora concentraba audiencia, hoy la audiencia está fragmentada entre millones de cuentas, lo que hace que la desinformación se propague por muchas vías a la vez. Además, los algoritmos, esas reglas que deciden que aparece primero en tu pantalla, favorecen lo llamativo, no lo verificado. Resultado, lo emocional gana terreno sobre lo factual. Las respuestas también comparten rasgos. En ambos casos, las autoridades intentan calmar, explicar y corregir. Pero la corrección choca con la memoria colectiva, una vez sembrado el miedo, perdura. La única diferencia útil es que ahora tenemos más herramientas para rastrear el origen del rumor y más canales para contrarrestarlo. Aún así, la corrección suele ser lenta y menos viral que la alarma original. Para evitar que la historia se repita, hay lecciones prácticas que funcionan hoy tanto como antes: verificar la fuente antes de compartir, buscar confirmación en cuentas oficiales, desconfiar de mensajes que piden reacción inmediata y enseñar a los jóvenes a pensar dos veces. Son pasos simples. Y sí, a veces parece más fácil creer el drama que comprobarlo, pero con un poco de sentido común y humor, y recordando que no todo lo viral merece una compra de pánico, se pueden mitigar muchos sustos. En pocas palabras, en 1938 una obra de teatro radial, La Guerra de los Mundos, dirigida por Orson Welles, se puso en forma de noticiero y, por cómo se presentó y por el miedo del momento, mucha gente creyó que era real. La cronología fue sencilla, emisión con formato convincente, oyentes confundidos que llamaron a la policía o salieron a la calle, y luego la reacción pública y mediática que convirtió el episodio en leyenda y en una lección sobre el poder de los medios. ¿Por qué pasó? Porque la radio era la voz de confianza en casa, porque faltaban fuentes alternativas para comprobar la información y porque el contexto internacional ya tenía a la gente nerviosa. Imagina recibir una noticia así hoy sin Google ni Twitter para chequearla. Un ejemplo real, familias que apagaron la radio en pánico o llamaron a emisoras y autoridades para pedir explicaciones. La enseñanza es clara y simple, los medios influyen en lo que creemos, y el formato importa tanto como el contenido. No se necesitan términos complicados para entenderlo, una presentación creíble más una audiencia inquieta igual a reacciones inesperadas. Y sí, algo de culpa la tuvo el teatro y algo la tuvo la época, la mezcla fue explosiva, metafóricamente hablando, no hubo marcianos reales, por suerte. Si te interesó esta historia, suscríbete y deja un like, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho si hubieras escuchado ese programa en 1938. Comparte este video con alguien que adore las curiosidades históricas o las teorías de conspiración, con un toque de humor. En el próximo video vamos a ver cómo las redes sociales modernas pueden provocar pánico en minutos y qué trucos prácticos puedes usar para no caer en noticias falsas.
Gracias por ver hasta aquí, prometo que la siguiente vez no te haré huir de un supuesto ataque extraterrestre.